Ella despertó con tierra en la boca y sangre secándose en sus muslos. El sol quemaba arriba como si quisiera terminar lo que el monstruo había empezado. La hermana Mary Elise O'Connell intentó levantarse, pero la pierna le temblaba tanto que volvió a caer al suelo. Su velo roto estaba a unos metros, enganchado en una rama seca, como si también quisiera escapar. Su hábito había desaparecido. Cada pedazo de su ropa sagrada había sido arrancado de su cuerpo y regado por el campo. Lo único que le quedaba eran 3 hojas gigantes. Arrancó las más cercanas de una planta, se las pegó al cuerpo tembloroso mientras su respiración salía en jadeos rotos. Había rezado toda su vida, pero nada la preparó para cómo suena la risa de un hombre cuando te arranca la fe del cuerpo. Nada la preparó para que la sujetara, borracho de crueldad, mientras ella le rogaba a Dios que la hiciera desaparecer. Y nada la preparó para el momento en que simplemente se alejó, dejándola desnuda en la tierra como si ya estuviera muerta. El calor del verano en Dodge City la envolvía como castigo. Cada paso era fuego en sus moretones. Cada ráfaga de viento seco la hacía sentirse expuesta, vigilada, cazada. Tropezó por el campo abierto, apretando más fuerte las hojas, susurrando oraciones que apenas recordaba entre la niebla de la humillación. La vista se le nublaba de lágrimas y calor cuando por fin vio un caballo, un castaño alto, ensillado y listo, y junto a él, un hombre. Era ancho de hombros, curtido, mayor, tal vez a finales de los 50, con la camisa remangada y las botas cubiertas del polvo del camino. Elias Carter, aunque ella aún no sabía su nombre, se volvió al oír sus pasos rotos. No parpadeó. No la miró con hambre ni con deleite perverso. Simplemente dio un paso hacia ella, una mano extendida, voz calma, baja, firme. Pero para Elise, cualquier mano que se acercaba era la misma que acababa de destruirla. El miedo le explotó dentro como animal atrapado. Se abrazó más fuerte las hojas, retrocedió tambaleándose y gritó con una voz que se quebró de terror. Por favor, no hagas eso prohibido. Elías se quedó helado. Sorprendido por su pánico, bajó la mano despacio, con cuidado de no asustarla otra vez. Mientras ella temblaba como hoja en tormenta, había escapado de un demonio. ¿Pero estaría caminando directo a los brazos de otro? Elise se quedó ahí temblando, aferrando esas hojas como si fueran los últimos pedazos de dignidad que le quedaban. Y Elías vio de inmediato que esa mujer había pasado por algo que no tenía nombre. No hizo preguntas. No llegó con palabras heroicas grandotas. Hizo lo que hace un ranchero viejo por naturaleza. Se quitó el abrigo largo, lo puso en el pasto seco frente a ella y dijo suave: «Tómalo si quieres». Sin prisa. Ella lo miró como venado acorralado, esperando la trampa. Pero no había trampa, solo un hombre cansado con canas en la barba y bondad en los ojos, parado bajo el sol de verano como si tuviera todo el tiempo del mundo. Después de un largo rato, dio un paso, recogió el abrigo, se lo envolvió y algo en sus hombros se aflojó. No mucho, lo justo para volver a respirar. Pensó que lo peor de la noche ya había pasado, pero la sombra de lo ocurrido ya la seguía hasta el rancho. Elías la guió hacia el rancho Lone Cedar, caminando adelante para que no se sintiera presionada. Su caballo lo seguía atrás, paciente y tranquilo. Hasta el viento cambió, como si entendiera que alguien frágil había entrado a esas tierras. Cuando llegaron al corral, la señora Attie salió corriendo. Una viuda dura con un corazón más grande que cualquier pared de iglesia. Jadeó al ver a Elise envuelta en ese abrigo y la metió directo a la casa. Agua tibia, ropa limpia, un lugar callado para sentarse. Cosas simples. Pero para Elise parecían milagros cosidos con manos ásperas. Elías salió a galope para buscar al sheriff en Dodge City. Antes de irse, se detuvo en la puerta y preguntó bajito: ¿Estás bien con Attie? ¿Quieres que me quede un rato? Ella susurró: Vete. Por favor, adentro de la casa, intentó calmar su respiración. Intentó olvidar las manos que le habían arrancado la fe. Intentó recordar que se sentía la paz, pero la paz se le escapaba entre los dedos como polvo. Entonces oyó un ruido en el corral. Cascos,
una voz baja que reconoció, una voz que le congeló la sangre más que el agua de pozo. Elí se acercó a la ventana. Espió por la cortina y ahí estaba, el hombre que la había arrastrado a la oscuridad. El que se rió mientras ella le rogaba a Dios que la ayudara. El que la dejó desnuda en el campo. Arlon Briggs, parado en el corral hablando con Elías como si fueran compadres de toda la vida. Elí soltó la cortina. Las rodillas le fallaron. La respiración se le volvió a romper. Si el mismísimo diablo estuviera en tu corral y nadie más supiera lo que realmente es, ¿qué harías? Más tarde, cuando Elías volvió a entrar, ella lo agarró de la manga con las dos manos y le susurró que Arlon Briggs era el hombre que la había arrastrado a la oscuridad. Elí se pegó a la pared e intentó calmar la respiración, pero sentía que las costillas se le soltaban. Se oían las voces bajas afuera. La voz de Arlon, suave como whisky, podrida como mordida de víbora. Hablaba con Elías como si fueran dos rancheros platicando tranquilamente. Y eso solo le revolvía el estómago. Elías no tenía idea. Ninguna. A veces el hombre más peligroso de una historia es el que lleva la cara más conocida. La señora Atie la encontró pálida como luna y trató de sentarla, pero Elí susurró. Está aquí. Está justo afuera. Atie se puso tiesa, luego espió por la cortina. Frunció el ceño y murmuró. Dios nos ampare. Ese hombre parece problema con sombrero puesto. Afuera, Elías cruzó los brazos mientras Arlon y dos rancheros jóvenes más armaban un cuento que olía a mentira podrida. Decía que solo andaban de paso buscando un caballo que se les había escapado en la noche. Que tal vez la mujer rara de la que hablaba la gente había espantado al animal y que él solo venía a asegurarse de que Elías no tuviera problemas no deseados en su tierra. Luego sonrió esa sonrisa que hace que un caballo patee la cerca. Una sonrisa que Elís conocía demasiado bien. Cuando Arlon insinuó que tal vez Elís debería salir a dar explicaciones, Elías dio un paso al frente, plantando las botas firmes en el polvo. Está descansando, dijo. Llévate tus preguntas con el sheriff. A Arlon se le achicaron los ojos. No le gustaba que lo empujaran, sobre todo no por un vecino viejo al que creía poder pisotear cuando quisiera. Cambió de táctica. Voz más suave, falsa preocupación. Dijo que tal vez Elís no era quien decía ser. Que tal vez había causado problemas en la iglesia. Que tal vez mentía. Eso fue la gota que derramó el vaso. Elías era paciente. Pero la paciencia aquí afuera tiene un límite. Agarró a Arlon de la camisa, lo jaló cerca y le dijo con una voz que partía tablas. Te vas de mi tierra ahorita mismo. Arlon lo empujó fuerte. Sus hombres bajaron de los caballos de un salto, las botas golpeando el polvo con un ruido que decía que no venían nada más de visita. Se levantó polvo y el corral se puso tenso. Como si todo el lugar supiera que se iba a poner feo. Muy feo. Hombres que se habían cruzado de lejos durante años estaban a punto de descubrir de qué lado estaban de verdad. Elís miraba por la rendija de la puerta, el corazón golpeándole el pecho mientras volaban los puños y las botas raspaban la tierra. Uno de los jóvenes le dio a Elías en plena cara y el viejo ranchero cayó de rodillas con sangre chorreando de la nariz. Se la limpió con el dorso de la mano, se levantó otra vez y agarró a Arlon del cuello, tirándolo al suelo. Los hombres gritaban y pateaban polvo. Pero Elías se aferró como hombre que ya había enterrado demasiados remordimientos y no iba a dejar que el diablo anduviera suelto en su tierra. Entre labios partidos y sangre, todavía logró gruñir. Fuera de mi tierra. Para cuando el caballo del sheriff retumbó en el corral, Elías sangraba de la nariz y la mejilla. Arlon estaba inmovilizado en el polvo y maldiciendo, y el rancho parecía que lo había golpeado una tormenta de verano. Pero la verdadera tormenta todavía venía, y Elís lo sabía, porque Arlon la había mirado por la puerta entreabierta y volvió a sonreír. Si alguien así te tiene en la mira, ¿hasta dónde llegará para callarte antes de que la verdad llegue al pueblo? Uno pensaría que lo peor ya había pasado para Elís. Pero aquí en la frontera, los problemas tienen la mala costumbre de regresar. Gracias por quedarte con la historia hasta aquí, amigo.
Si te gustan estos cuentos viejos del oeste, dale al botón de suscribir. Y mientras escuchas, échate un té calentito. Siéntate cómodo y dime en los comentarios qué hora es donde estás y desde dónde me escuchas. El sheriff pensó que separar a Arlon y a Elías calmaría las cosas, pero en Dodge City la gente habla más rápido que fuego en la pradera. Para el atardecer, todo el pueblo sabía que había habido bronca en el rancho Lone Cedar. Y para el amanecer, la historia ya se había torcido de 20 maneras distintas, casi todas feas. Unos decían que Elías escondía a una mujer peligrosa. Otros que Elise había provocado a Arlon. Algunos hasta susurraban que una monja caminando medio desnuda por un corral era señal de malas cosas por venir. Ya sabes cómo son los pueblos chicos cuando no saben la verdad, llenan el silencio con miedo. Y el miedo en un pueblo chico destruye el nombre de una mujer más rápido que cualquier bala. Elise sentía cada mirada. Intentó ayudar a Atia a amasar pan esa mañana, pero le temblaba tanto la mano que dejó caer el tazón. Atia la abrazó fuerte y le dijo: «Mija, la gente chismea porque está aburrida, no porque te conozca». Pero Elise sabía la verdad. Sabía que el hombre que la había destruido ahora envenenaba el aire con mentiras, tratando de aplastar su voz antes de que ella encontrara el valor para usarla. Y tal vez le hubiera funcionado con otra mujer. Pero Elise tenía fuego debajo de todo ese miedo, aunque todavía no lo viera. Llegó el domingo, caliente y brillante. La campana de la iglesia sonó por todo el valle y Elías le dijo que no tenía que ir. Pero Elise quería volver a pisar tierra firme. Quería mirar a Dios a la cara y preguntarle si todavía la veía. En el fondo, no estaba segura de estar lista para la respuesta que pudiera darle. Así que entró a la iglesia del brazo de Atie. Las cabezas giraron rápido, los murmullos más rápido todavía. Y ahí, cerca del primer banco con una sonrisa bien lustrada, estaba Arlon, haciendo como buen vecino. Como si nada hubiera pasado. Carraspeó y habló fuerte para que todos oyeran. «Creo que la señorita debería explicarse. Tal vez su historia no es lo que ha contado». La iglesia se quedó muda. Hasta el polvo pareció detenerse. A Elise se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no apartó la mirada. Dio un paso al frente. Paso a paso tembloroso hasta quedar donde todos pudieran verla. La voz se le quebró al principio, luego se levantó firme como río. Les contó del campo. Del hábito roto, de la risa, del dolor, del hombre. Y cuando dijo el nombre de Arlon, el aire crujió como cuerda demasiado tensa. En ese momento, Elise supo que ya no había vuelta atrás al silencio. Unas viejitas apretaron sus Biblias y murmuraron que seguro ella lo había provocado. Un ranchero del fondo gritó: «¿Y dónde está tu hábito ahora, hermana?». Otra voz dijo que los hombres decentes no arriesgan su buen nombre por una mujer que no cuida el suyo. Entonces un ranchero joven del banco del medio se puso de pie, pálido como leche, retorciendo el sombrero entre las manos. Se llamaba Tommy Hess. «Yo lo vi», dijo. «Vi cuando Briggs la arrastró del camino de carretas. Me dio miedo hacer algo en ese momento, pero ya no tengo miedo». La gente jadeó. Unos se pararon, otros gritaron, algunos retrocedieron como si miraran una víbora de cascabel. La sonrisa de Arlon se derritió rápido. Elías se levantó de su banco, listo por si el hombre intentaba algo. Y el sheriff se abrió paso entre la gente con la mano en la pistola. Ahora todo el pueblo sabía la verdad por fin. Pero no tenían idea de lo que Arlon haría después, porque un hombre acorralado es el más peligroso de todos y Harlan Briggs estaba acorralado. Por un segundo pareció que la iglesia volvía a contener el aliento. Luego todo explotó. Gritos llenaron el lugar. La gente empujó y el sheriff se abrió paso entre el desmadre para agarrar a Arlon antes de que la multitud hiciera algo irreversible. Arlon intentó correr, pero Elías se plantó en su camino. No gritó ni presumió. Solo se quedó ahí parado con una calma que decía: «Ya estuvo bueno». Y Arlon supo que el show había terminado. El sheriff lo sacó a rastras mientras la gente lo seguía.
Unos pedían justicia, otros querían verlo encerrado, algunos lloraban al darse cuenta de lo equivocados que habían estado. Ese día Arlon no salió libre. El sheriff lo llevó directo a la cárcel del condado a esperar que un juez oyera lo que había hecho. Arlon escupió sangre y juró que volvería. Pero la puerta de hierro de la cárcel de Dodge City se cerró de golpe sobre sus promesas. Y Lee se quedó dentro de la iglesia, con el sol brillando en su cara por primera vez desde aquel día terrible. Sintió que podía respirar sin temblar. Elías volvió a su lado lento y suave, como si se acercara a algo frágil y valioso. Ella lo miró y susurró. Ya no soy monja. No puedo volver. No me siento digna. Elías respiró hondo. Mija, la dignidad no es algo que la gente te da. Es algo que tú llevas. Aunque todo el mundo trate de arrancártela de los hombros. Esas palabras le cambiaron algo por dentro. Por primera vez desde aquel día en el campo, la voz dentro de ella no dijo destruida. Dijo tal vez sí. Tal vez era esperanza. Tal vez era la primera semilla de una vida nueva. Se quedó en el rancho Lone Cedar después de eso, ayudando a Tie, cuidando el huerto, enseñando a niños que no tenían donde más aprender. Y día tras día, empezó a pararse más derecha. Pasó un año entero, los álamos se pusieron dorados, luego pelones, luego verdes otra vez. La sanación no corre en la pradera, y Liz tampoco. Una tarde tranquila, cuando el sol se desangraba rojo sobre la pradera y los grillos empezaban su canto, Liz dejó la cafetera, miró a Elías directo a los ojos y dijo: Te amo. Dijo que amaba al hombre que la escuchó, al que se puso entre ella y la oscuridad, al que le mostró que era más que lo que le había pasado. Elías no contestó de inmediato. Los hombres mayores se toman su tiempo para confiar en la alegría, pero al fin sonrió y dijo: Entonces quédate conmigo. No porque necesites un hogar, sino porque te lo mereces. Se casaron junto al río Arkansas bajo un álamo que susurraba con el viento como si diera su bendición. Y el pueblo, el mismo que una vez murmuró cosas feas, llegó a bendecirlos. Su historia se volvió algo que la gente repitió por años, no porque fuera trágica, sino porque probaba algo sencillo: el valor crece cuando una persona decide pararse al lado de otra. Y la sanación empieza en el momento en que alguien te mira a los ojos y te dice sin una pizca de duda: te creo. ¿Y tú, amigo? Si hubieras estado en esa iglesia, ¿te habrías parado por Elías o habrías esperado a que otro hablara primero? Si esta historia te llegó al corazón, dale like al video. Y si te gustan estos cuentos viejos del oeste, suscríbete al canal para que no te pierdas el siguiente. Ahora sí, échate un té calentito, relájate un rato y dime en los comentarios qué hora es donde estás y desde donde me estás escuchando.